Inicia esta semana con el mejor análisis político, económico, legal y social que te harán tomar las mejores decisiones, siempre en compañía de Viviana Ortiz y los más prestigiosos invitados. Sigue nuestro podcast en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Aunque en Chile la situación de seguridad ciudadana es la mejor de América Latina, superior a la de los Estados Unidos de América y similar a la que prevalece en los países de Europa, existe un creciente temor ante la acción de la delincuencia, sobre todo porque sus actores son jóvenes que emplean la violencia. Es indiscutible que la seguridad pública se ha convertido en nuestro país en el principal tema del debate público y la preocupación social. En los últimos 6 años, las tasas de homicidio en Chile aumentaron un 70%, mientras que la percepción del daño provocado por el robo con violencia subió un 37% en una década. Entre los delitos con mayor connotación social están los llamados portonazos, asaltos en los ingresos a casas o condominios y las famosas encerronas, como se llaman a los robos del vehículo en plena vía pública mediante intercepciones de delincuentes armados. Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2022 se registraron, por ejemplo, 413 homicidios en el país, un 28,7% más que en el mismo periodo del año anterior. También hay un mayor uso de armas de fuego. Pero ¿cuáles son los factores que influyen en este aumento de la violencia en Chile? Conversamos con el delegado provincial del Limarí, Galo Luna, quien señaló que el incremento se debe a múltiples elementos factoriales. Respecto al aumento en la violencia que estamos experimentando, sin duda que se debe a elementos multifactoriales. Primero que todo, después de retomar la normalidad, luego de estar en una extensa pandemia que significó mantenernos en nuestras casas, interrumpir gran parte de la vida social a la que estábamos acostumbrados, generó muchos trastornos en nuestras relaciones sociales, en las ansiedades, problemas de salud mental, y luego el retorno a la vida cotidiana significó también un primer aumento de los delitos que tiende a normalizarse en relación, hablando estadísticamente, en relación a lo que se venía dando previo a la pandemia. Pero sin duda que hay delitos que son de mayor connotación, que han contribuido a generar una mayor sensación de inseguridad, un clima de inseguridad en nuestro país en general, en los territorios también, en el caso de nuestra provincia del Limarí. Otro factor que se suma también a este ya mencionado tiene que ver con el crecimiento del narcotráfico en el último tiempo, producto también en gran parte de la misma situación pandémica. Y la gran mayoría de los delitos que a nosotros nos toca presenciar, que son de mayor connotación o de mayor violencia en nuestra provincia, están vinculados justamente muchas veces a situaciones asociadas al comercio ilícito de drogas. La muerte con armas de fuego ha ido en aumento en los últimos años. En enero, una menor de edad y su padre murieron en Ovalle víctimas de disparos a quemarropa. Partimos revisando un hecho trágico que se registró en Ovalle, en la región de Coquimbo. Un padre de 26 años y su hija de 6 fueron asesinados a balazos en plena calle en el sector de la población El Mirador Dosos. Hace un mes, un hombre fue asesinado tras el robo de su automóvil en la población Limarí. ¿Qué acciones se deben tomar en el corto plazo para frenar estos delitos en Ovalle? Bueno, en la misma línea de lo que estaba mencionando anteriormente, gran parte de los delitos de mayor connotación, de mayor expresión de la violencia, están asociados a situaciones de narcotráfico, y para ello lo primero y esencial es poder trabajar todos en coordinación, en conjunto, las policías, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, primero para generar la prevención de este tipo de delitos, segundo para el control de los delitos, y tercero, para poder investigar una vez que hayan ocurrido estos delitos con el fin de encontrar a los responsables lo más pronto posible. Justamente también ahí es donde se requiere una buena coordinación con el Ministerio Público para hacer la persecución de estos delitos. Se está fortaleciendo ambas policías, se está apostando a la tecnologización,
a robustecer sobre todo todas aquellas áreas y servicios que estén vinculados al control de los ilícitos del comercio de drogas, que es, insisto, los que más nos están generando dificultades con la expresión de violencia. La importancia y preocupación sobre el aumento de los delitos en nuestro país quedó de manifiesto con la Ley de Presupuesto 2023, que entregará más recursos a seguridad pública, asegurando el presidente Gabriel Boric que el gasto en orden público y seguridad aumentará en un 4,4% en comparación al 2022. También aumentará en 25.000 millones el presupuesto de Carabineros. En materia de seguridad pública, enfrentamos una crisis que altera la vida cotidiana de las familias chilenas. Por eso, este presupuesto pone recursos extraordinarios para recuperar la tranquilidad de los chilenos y chilenas. Vamos a poner el dinero donde ponemos las palabras. Quiero que sepan que su tranquilidad y la de sus familias es mi prioridad y la de nuestro gobierno. Estamos trabajando intensamente para que ninguna persona se sienta atemorizada esperando una micro de camino a su trabajo, que niños y niñas puedan ocupar libremente los parques y las plazas de sus barrios, que las mujeres caminen seguras por las calles y que en sus hogares sientan seguridad y no temor. El diputado Marco Antonio Zulantay, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señaló en una entrevista a nuestro medio que hay que dejar de relativizar la violencia y que es necesario que se haga una buena política pública para prevenir y sancionar la violencia y la delincuencia en nuestro país. A ver, lo primero, hay como en todo lo que ocurre en estos casos, hay un tema político y un tema operativo. ¿Por qué nombro el tema político? Y voy a partir por eso. Porque lo que necesitamos en Chile es dejar de relativizar la delincuencia. Y con esto quiero decir de que lamentablemente este gobierno, encabezado por el presidente Boric y su gabinete y toda la gente que lo apoya, venían del mundo de las protestas, de la funa, de la violencia callejera, que ahora son gobierno, y que justamente por esa génesis que tuvieron, es que ahora, no sé si se han dado cuenta, pueden conseguir o no, puede ser una crítica o no, pero justamente en muchos aspectos se relativiza la violencia. De hecho, parte de eso, de lo que yo estoy señalando, fue una de las razones por la que le costó el puesto a la ex ministra Siches. Entonces, cuando tenemos autoridades que son blandas, son laxas, con la condena a los hechos de violencia, con las acciones que hay que tomar, y me puedo referir a la inmigración ilegal en el norte, me refiero a lo que sucede la violencia en la macrozona sur, a las bandas delictuales en la región metropolitana que son exportadas a las demás regiones y entre esas la nuestra. Cuando hay, como le decía, una tibieza en la condena, estamos muy mal, porque lo que nosotros no podemos hacer es tener distintas visiones para la delincuencia. Mientras unos piensan que los delincuentes se volvieron delincuentes porque el modelo económico neoliberal que imperó en Chile los hizo delincuentes, porque eso es lo que han señalado ellos, otros creemos que no. Y en ese sentido, mientras existan esas divisiones, va a ser muy problemático tomar y desarrollar política. Y ahí paso al segundo punto. Cuando los gobiernos están con el mandato de gobernar, necesitan hacer políticas de combate a la delincuencia y para mejorar la seguridad. Esa política tiene que ser, tiene que tener una, tiene que ser estricta. No puede tener visiones distintas en ese sentido. Y es por eso que yo lo que yo espero es que de una vez por todas, con este cambio de gabinete, porque sabemos que ahora está la ministra Toa, que viene del mundo de la exconcertación, donde viene una mirada un poco más cercana, por decir una forma, a lo que todos creemos, que hay que condenar la delincuencia, venga de donde venga y de la forma que sea, no hay relativización. Y esperemos que en este cambio de mano, el Ministerio del Interior, que es el ministerio que está por ley bajo la responsabilidad de combatir y de las políticas públicas respecto a la delincuencia, tenga una rigidez mayor, tenga una mano dura, no tenga dobles estándares para combatir y que sobre todo haga políticas públicas para, desarrollar un trabajo de combate a la delincuencia. Ese en el tema político. En el tema operativo, sabemos que esto es igual que los recursos sociales.
Hay muchas necesidades y hay pocos recursos. En la parte operativa del combate a la delincuencia siempre ha sido igual, y eso ha sido transversal en los gobiernos. Y yo creo que eso es parte, en parte, es porque algunos gobiernos le han dado un mayor énfasis, un mayor acento en cuanto a la asignación de recursos, pero finalmente Chile no es un país tan poderoso como nosotros muchas veces creemos, y los recursos siempre son escasos. Bueno, en ese sentido, creo yo que lo que vale y lo que importa en este caso, hablado de lo primero, es que se haga una buena política pública, que tenga mejores recursos, especialmente en las policías, me refiero a Carabineros, a la PDI, pero sobre todo Carabineros, y en combate a la delincuencia, porque tenemos varios fenómenos que se están dando desde hace un tiempo. Primero, el famoso estallido delictual, para mí no es un estallido social, es un estallido delictual, que generó en Chile una pérdida enorme en cuanto a recursos de infraestructura de las policías, carros policiales, tenencias, retenes, comisaría, se perdieron por esta violencia que se generó. Ustedes lo vieron, se quemaron muchas veces y también quedaron inutilizados. Entonces, ahí hay un antes y un después, porque siempre los recursos, decía yo, han sido escasos, pero más escasos aún, y fue más, digamos, dramático la circunstancia después del estallido social, cuando las policías quedan, además, mermadas en los pocos recursos que tenían, quedan mucho más mermadas con la violencia callejera que se vivió. Y ahí, de eso no hemos podido recuperar. Básicamente porque después también vino la pandemia, que no tiene que ver con este caso, pero recursos se desviaron hacia la pandemia y no fue posible, digamos, entregarlos al combate a la delincuencia desde el punto de vista operativo, en cuanto a recursos, proyectos, políticas, porque estaba puesta la urgencia en otro lugar. Se retrasó en ese sentido la recuperación de Carabineros y las policías. Y después tenemos un gobierno que relativiza la delincuencia, que no tiene esa identificación fuerte para combatir a través de políticas públicas, y que ahora esperemos que pueda en el fondo rectificar. Entonces estamos en el peor de los mundos. Tenemos hace más de 2 años problemas graves, operativos, recursos, etc. Tenemos una baja de funcionarios de Carabineros, 700 funcionarios de Carabineros por bajas voluntarias y por distintas razones. Y ahí hay una que se engancha de nuevo con el mismo primer tema que hablamos. Muchos dijeron que se van de la institución porque no se sienten respaldados, no se sienten con las atribuciones, no se sienten defendidos para hacer su trabajo en la calle, ¿cierto? Con el respaldo que se necesita de una política pública, y por eso muchos renunciaron. Entonces, estamos con muchos problemas que se van uniendo y se van sumando y nos dejan en un gran problema. También tenemos el hecho de lo que ocurre en la macrozona sur. Y ahí hay de nuevo la relativización, porque ahí hay un tema supuestamente étnico, que no es otra cosa que narcoterrorismo, que tráfico de madera, robo y tráfico de madera, y también de armas y de drogas. Entonces, en el fondo en Chile tiene muchos flancos. En el norte la migración ilegal, en el sur, la macrozona sur, con todo lo que conlleva el narcotráfico y el robo de madera, etc. Y en Santiago, radicadas las bandas que entraron por la inmigración ilegal, la mayoría, y están radicadas en Santiago, importando delitos que en Chile lo veíamos solo en las películas y en la televisión, como la encerrona, el portonazo, ahora el secuestro, el sicariato, la extorsión. Entonces la circulación de armas en Chile en este rato ya prácticamente está desatada. Ahí veíamos hace 2 días atrás, antes de ayer, un concierto de un cantante famoso que arrastró a mucha gente en el Estadio Nacional, y estaban ahí los chicos en la primera fila con sus armas y con su balazo al aire. Entonces también tenemos que se ha importado a través de la música, lamentablemente. A mí me encanta la música, soy enamorado de la música, pero a través de eso se ha importado una cultura narco, una cultura violenta que ha penetrado especialmente en los estratos más jóvenes de nuestra sociedad, y que lamentablemente se ve muy difícil de erradicar en el corto plazo. Hace unos días nos enfrentamos con noticias que daban cuenta de la participación de un menor de 5 años en una protesta, lanzando piedras, agrediendo a la gente y a carabineros. Pero es un menor de 5 años, es un niño de 5 años que imita conductas. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que los niños
están llegando a este grado de violencia, cómo debemos prevenir nosotros la violencia en los niños y hacer un trabajo para que los niños se inserten de buena manera en la sociedad. ¿Cómo cuidarlos ante este nuevo escenario? Son instituciones que están, según mi punto de vista, tanto la defensa de la niñez como el mismo Ministerio de la Mujer, son instituciones muy importantes pero que están con pantalones muy cortos, son ministerios pequeños o servicios, ni hablar del Sename. El Sename prácticamente desapareció y no ha habido ningún proyecto para reponer en serio, para reponer, claro, un ex Sename, que lamentablemente usted lo sabe lo que sucedió, es una, hablando en términos comerciales, una marca totalmente desprestigiada, porque el Sename es sinónimo de muerte y es un episodio lamentable en nuestra historia nacional. Muchos gobiernos pasaron y nadie de verdad le hizo el hincapié y murieron niños, y niños que fueron tratados como estadísticas por algunas ex autoridades como Javiera Blanco, que hablaba de números, de planilla Excel, ¿ah? Y eran niños que fallecían en el Sename. Entonces eso se dijo, todo el mundo finalmente se impactó, pero ¿dónde está el proyecto para reponerlo? ¿Dónde están los recursos reales? ¿Dónde está la política? Tiene que partir del gobierno, porque usted sabe que esos proyectos que en el fondo consideran gasto no son de prerrogativa del Parlamento, sí son del gobierno. Es el gobierno el que tiene que hacerlo. Nosotros le hemos pedido en distintos aspectos que apure algunos proyectos, que le dé urgencia, justamente para el combate de la delincuencia, con todas estas aristas que tienen que ver con la protección, no solamente a los niños, sino que también a la mujer, porque estamos viviendo un embate muy fuerte en cuanto a la pérdida de valores en general, donde la familia prácticamente ya no existe, donde los niños están solos en sus casas, en los pasajes, donde está la droga, muchas veces en la familia destruyendo, están las mujeres solas con sus hijos porque a lo mejor el marido cayó en el mundo de la droga y se fue, o al revés, o los dos, yo conocí casos donde los padres, los dos estaban en la droga, en el sistema, y están los dos presos y los niños quedaron a cargo de un vecino o una vecina. Entonces tenemos dramas de ese calibre que no están siendo abordados bajo ningún punto de vista, ni siquiera como una idea, ni siquiera como un programa de gobierno para poder desarrollarlo de la misma forma. Entonces, mientras estemos pensando que las direcciones de estos ministerios, o de estas subsecretarías o direcciones regionales o nacionales sean cargos políticos, que sean llenados como un pago de un favor político, yo creo que estamos muy mal, y eso yo quiero ser muy sincero, esa crítica yo la hago en forma transversal, porque han ocurrido en todos los gobiernos de la última década hacia atrás. Entonces, yo creo que desde el Parlamento nosotros podemos aportar presionando, dando ideas, ayudándonos con los medios de comunicación como ustedes, para presionar al Ejecutivo a que realmente tome en serio el tema del combate a la delincuencia, pero con especial énfasis en lo que tiene que ver con la niñez y también con la seguridad y el apoyo a la mujer en todo sentido. ¿Cómo podremos recobrar la confianza para salir sin temor a que nos pase algo, a ser víctimas de un delito? Esto fue lo que nos respondió el diputado Zulantay. Mire, le voy a dar un ejemplo. Es solo un ejemplo. Cuando un delincuente entra a una casa a robar y en esa casa no hay nadie, vuelve al otro día. Después, lo mismo, no tuvo ninguna denuncia, vuelve. ¿Cierto? Porque es fácil para el delincuente. ¿Qué pasa si el delincuente entra a robar una casa y el dueño está autorizado a portar un arma y lo sale a perseguir a balazo? El delincuente no vuelve nunca más, porque sabe que ahí en esa casa la persona se defendió, ¿cierto? Le hizo frente, y ese delincuente dice, no voy mejor, voy a otra casa donde sea más fácil. En cuanto a la seguridad nacional pasa exactamente lo mismo. Cuando los delincuentes tienen a carabineros disminuidos, sin apoyo de las autoridades civiles, ¿cierto? Donde hay un procedimiento, ¿cierto? Al que se apunta es al carabinero y no al delincuente. Entonces el delincuente se siente respaldado. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile. Y eso tiene una respuesta que está hace mucho tiempo, que ha estado en todas las constituciones, que no es un tema de discusión constitucional ni política, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en Chile se aplicó en forma deficiente, pero en los 2 últimos años, especialmente en este gobierno, no se ha aplicado.
Porque el Estado de Derecho no es otra cosa que hacer sentir, ¿cierto?, que la presencia de las policías en la calle, pero esas policías tienen que tener un respaldo civil. Y voy a tener, soy bien gráfico, soy periodista, no soy abogado, siempre digo lo mismo porque me gusta hablar en lenguaje más claro, más directo. ¿Qué pasa cuando, o qué pasó en el famoso estallido delictual cuando el presidente Piñera le pide al ejército, ¿cierto?, a los efectivos de las Fuerzas Armadas que salgan a las calles? La primera vez salen. Y después le pedimos una segunda vez en noviembre y las Fuerzas Armadas dicen no, yo no estoy en guerra con nadie, dijo el general Iturrieta, que está hoy día como comandante en jefe. General, ¿usted coincide con el diagnóstico realizado con el presidente que estamos nosotros enfrentados a una guerra? ¿Es esa la instrucción que se le da a usted en esta situación? ¿Cuál es la voz que se le transmite también a los efectivos militares que están en la calle? Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Y no lo hizo. Y eso mereció un tema político, a lo mejor no le hicieron caso al presidente, no es así. Chile funciona bajo un Estado y una estructura jurídica y se necesita una resolución firmada, y la firma significa responsabilidad. Entonces, cuando los efectivos de la Fuerza Armada no quisieron ir de nuevo a la calle sin las facultades respectivas, ¿cierto?, significó que no tuvieron el apoyo. Y eso es lo que busca, o es lo que se debe aplicar. Hacer la política, me refiero desde el punto de vista policial, la política represiva, ¿cierto?, la política investigativa, la política también de prevención, todo lo que corresponde, pero que desde el general director hacia abajo, estoy hablando de Carabineros, se sientan respaldados, que si ellos hacen su trabajo de disuasión, en este caso de arrestos, lo que sea, operativo en general, no tengan, o sea, si lo hacen bien y correctamente en su protocolo, no vayan a ser acusados, tengan el respaldo, ¿cierto?, que corresponde. Eso es lo que no ha estado ocurriendo y eso se llama Estado de Derecho. Y eso es lo que no ha estado aplicado por distintas razones, entre eso lo que te decía anteriormente, esta relativización política que se hace del combate a la delincuencia. Y yo creo que aquí no hay que esperar nuevas discusiones de constitución, nada. Aquí la constitución actual, y si en el futuro se reforma esta o se cambia, va a existir siempre el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es eso, el apoyo civil a las policías para que hagan su trabajo. Estuve en una reunión hace un mes atrás en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y nos presentó un plan de combate a la delincuencia en la macrozona norte. Y usted sabe que todo lo que pasa en la macrozona norte nos rebota sí o sí a nosotros porque somos el territorio de paso hacia la región metropolitana de las bandas y de todo el tráfico, narcotráfico, etc. Entonces, y nos presenta un plan por 12.000 millones de pesos en distintos sentidos de recursos. Usted me está preguntando, carros policiales, drones, etc. 12.000 millones. Y yo le hice una pregunta al subsecretario. Le dije, subsecretario, ¿usted sabe cuánto se demora una banda como el Tren de Aragua, por ejemplo, en reunir 12.000 millones, en duplicar 12.000 millones, en triplicar 13.000 millones, en armamento ilegal, en poder de fuego? Tienen poder para desatar una guerra. Rifles de asalto R-15, ametralladoras calibre 50 milímetros, capaces de derribar helicópteros, miles de municiones y 2 camionetas convertidas en tanques, con marcas de las batallas. Se autonombran las Fuerzas Especiales Mencho del Cártel Jalisco Nueva Generación. No se demora ni un mes, porque manejan un negocio ilícito que reporta millones de dólares. Entonces, mientras el gobierno destina una pequeña fracción, que yo sé que es un esfuerzo, todo lo que se quiera, una pequeña fracción en recursos para dotar a las policías de mejores sistemas operativos, el enemigo, que es el delincuente, el narcotraficante, tiene hasta 3 y hasta 4 veces más recursos que la policía, más gente para reclutar, más gente para sobornar, más recursos para sobornar y, en el fondo, más recursos operativos para hacerle frente, porque es una guerra. Entonces, mientras, por decir una forma, Carabinero tiene y hasta 3 o 4 veces porque maneja más recursos. Entonces, de verdad, hay que apretar en otro sentido, porque si vamos a decir, yo pongo 12, el narcotráfico va a poner 14, o va a poner 24, el doble. Si yo pongo 100 hombres, el narcotráfico va a reclutar, entre los niños que estábamos hablando anteriormente, lamentablemente,
va a reclutar 200 niños o 200 jóvenes, sicarios también, porque todos van a tener el recurso para hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo cierro la frontera? No van a tener posibilidad de entrar estos futuros reclutas de estas bandas, de estos ejércitos de bandas que hay. Entonces, hay otras políticas que no solo son todo dinero, sino que tienen que ser decisiones. Y entre eso se le planteaba, ¿por qué no cerrar la frontera? 672 militares se desplegaron en las 4 provincias del norte del país, que desde este martes están en estado de excepción constitucional: Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa. De esta manera, los efectivos militares tienen como misión trabajar en conjunto con la dotación de 100 carabineros para hacer frente a la crisis migratoria e impedir el ingreso ilegal. Y el subsecretario relativizó. No se puede, el tema humanitario, de acuerdo, pero hoy día, solamente por un tema climático, está detenida la inmigración ilegal o está en muy pequeña escala. Pero llegada la primavera y llegado el verano, en la macrozona norte, vamos a empezar de nuevo con hasta 500 personas diarias ingresando por la frontera en forma ilegal. Y esas personas, muchas de esas personas, yo entiendo, vienen por razones humanitarias, vienen a sobrevivir, pero la gran mayoría también viene a integrar bandas, viene a juntarse acá con el delincuente que conoció en otro país, viene a ingresar armas, droga, etc. Le preguntamos al diputado Fuenzalida cuál cree él que son los factores que inciden en el aumento de la delincuencia en nuestro país. Bueno, efectivamente hoy día la gente tiene miedo, todos tenemos miedo a ser víctimas de una encerrona, un portonazo, de una extorsión, de una amenaza. Y obviamente eso se ve en los distintos índices y estadísticas que, por ejemplo, maneja Carabineros de Chile a través del STOP, que es el sistema policial de operaciones policiales, sistema táctico, perdón, de operaciones especiales. Y ahí tú te das cuenta de que la realidad de Chile cambió en el sentido que hoy día hay nuevos factores que están incidiendo en materia de seguridad. Y esto no es echarle la culpa al gobierno, ni al presidente Boric, ni nada de eso, porque es una nueva realidad que se instaló dadas ciertas situaciones que se produjeron en el pasado. Así como al presidente Piñera le tocó la pandemia, al presidente Boric le tocó esta nueva realidad, y respecto a la cual tenemos que hacer frente. Las estadísticas nos demuestran que en Chile hoy día tenemos un homicidio cada 12 horas, tenemos un robo con violencia, cada 2 minutos. A nivel regional es un homicidio a la semana, prácticamente duplicándose el número de delitos. Antiguamente el homicidio era un hecho bastante aislado, sin embargo hoy día tenemos esta nueva realidad. Y hoy día lo que está incidiendo en esto, por un lado, es que se nos están metiendo fuertemente los carteles de distintos países, como son el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación de México, que están focalizados en el tema narcotráfico, el cartel del Golfo, que es colombiano, que está focalizado principalmente en la marihuana. El Tren de Aragua, que es un cartel venezolano que opera con distintos giros, es decir, el microtráfico, el narcotráfico, el secuestro, el sicariato, la extorsión, la prostitución. ¿Cuántos eran esos? ¿Cuántos decían que eran del Tren de Aragua? Son muchos, están regados por todos lados. ¿Allá en la Plaza Brasil? En la Plaza Brasil. Todos tienen un fusil dibujado. Los que mandan tienen 2 fusiles dibujados. ¿A dónde lo tienen? ¿En qué parte lo tienen dibujado? Lo pueden tener en la espalda, o en los brazos, en las piernas, pero cada uno tiene un fusil dibujado. Manejan armas, droga. ¿Y esas armas, tú las viste? Sí, las vi. ¿Cuántos tenían armas ahí? ¿Cuántas armas viste? La mayoría tienen armas.
Y bueno, y ahora nos hemos enterado que está ingresando otro cartel, que es el de los valencianos, que es el enemigo o la contraparte que existe en Venezuela. Y eso ha generado que, por un lado, esta nueva realidad haga que los delitos también de las bandas nacionales se hagan más violentos. Y otro factor más, acá es el tema de la migración ilegal. Hoy día, de acuerdo con el último informe, solo a agosto de este año han ingresado 38.000 nuevos ilegales, ¿ya? A diferencia de lo que ocurrió en el año anterior, que durante todo el año solamente habían ingresado 24.000, es decir, con esta velocidad vamos a duplicar el número de migrantes ilegales que están entrando al país sin conocer cuáles son sus antecedentes. Obviamente esto asociado también a ciertas acciones que ha hecho el gobierno en el sentido de criticar a las policías, tratar de indultar a los que cometieron delitos durante el estallido social, el hecho de no darle el apoyo político a nuestras policías, obviamente inciden en que se arme un clima donde el delincuente, el crimen organizado y el migrante ilegal sienta que aquí no hay una mano dura. De hecho, en materia de migraciones, sabemos que el Ministerio del Interior, a través de lo que es el Servicio de Migraciones, modificó el reglamento en esta materia, dándole la posibilidad a quienes ingresan en forma ilegal de regularizar su situación. Es tan así este tema que incluso desde Estados Unidos le han puesto ojo a este tema, porque ellos tienen miedo de que a través de Chile se empiece a ingresar a Estados Unidos a través de lo que son las facilidades que hoy día tenemos los chilenos para ir hacia ese país. Y obviamente que todos estos factores es un caldo cultivo que permite tener un aumento de los delitos. Y un hecho que no es menor es que el homicidio, de acuerdo con todos los sociólogos que son expertos en materia de crimen organizado, te dicen que el homicidio, que es la única cifra que no se puede ocultar, ¿ya? Debido a que siempre va a estar el cuerpo del delito, que en este caso es el cadáver, ¿ya? Y por lo tanto no hay cifras negras, te marcan el ingreso de estos carteles o de estos grupos, donde el homicidio es el que marca una tendencia. Ahora, por suerte, todavía estamos a tiempo, pero hay que adoptar todas las medidas necesarias. Respecto a si Chile es un país inseguro, el diputado Fuenzalida señaló: respecto a si Chile es un país más inseguro, sí, efectivamente hoy día es más inseguro. Lo que he señalado en la pregunta anterior respecto del crimen organizado, estos delitos más violentos y esta migración ilegal han hecho de que importemos nuevos delitos que hasta hace 2 años no existían. El hecho de que se extorsione a comerciantes, se extorsione a profesionales, a técnicos, a personas en general, el tema del sicariato, el tema de estos secuestros express, lo acabamos de ver esta semana en Ovalle, generan obviamente una mayor inseguridad. Eso asociado a lo que es el portonazo y a las encerronas, que tampoco estábamos acostumbrados. Hemos visto cómo en autopistas concesionadas se han producido hechos bastante graves, no solamente respecto de lo último que se produjo, donde asesinaron al conductor por tratar de escapar, sino que también lo vimos cuando ingresaban familias, ¿no es cierto?, desde un fin de semana largo y fueron objeto, ¿no es cierto?, de esta convulsión que se produjo y donde los niñitos gritaban, y lo vimos en los videos. Y obviamente hoy día existe un temor por parte de la gente, ¿ya? Porque no estábamos acostumbrados. Creo que es una situación que está generando una cierta normalización, y eso es muy grave. Cuando nos empezamos a acostumbrar a esto, ahí nos vamos a ir a la vez. Por lo tanto, sin duda que se tiene que reaccionar. Ahora, respecto de cómo prevenir el tema de la delincuencia, yo creo que aquí hay un solo tema que es fundamental, y aquí el gobierno es el que tiene que adoptar las medidas, pero medidas que sean efectivas, que sean eficientes, que no se entienda que hoy día el delincuente
que comete un delito es por un tema social, como es la ideología que ha tenido este gobierno, sino que hay que entender que sin perjuicio de la reinserción que se le pueda dar, de recuperar a muchas personas en materia de comisión de delitos, ¿ya? El gobierno tiene que asumir una postura, y cuando asume posturas blandas, obviamente significa que el gobierno en representación del Estado está retrocediendo y le da más campo de acción a estos amigos de lo ilegal que siguen haciendo de la suya. Sin ir más lejos, el mismo hecho de lo que ocurrió o está ocurriendo en la macrozona sur, en la Araucanía, donde vemos que la seguridad hoy día depende de la prórroga de los estados de excepción, dan cuenta de una omisión que está haciendo el Estado en materia de seguridad, donde sabemos que la gente de la Araucanía, de la provincia de Arauco, tiene miedo. Sabemos que las quemas, la toma de casas, de campos, de parcelas, etcétera, se están transformando, se están normalizando, y por lo tanto todas esas acciones, si no tienen una respuesta y una respuesta fuerte, genera, ¿no es cierto?, una situación que es muy difícil después de revertir. Entonces aquí la principal medida que hay que tomar, ¿ya?, es que el gobierno reaccione y asuma una postura, y una postura que sea dura respecto de esta nueva realidad. Acá no existen tintas intermedias, o se ataca la delincuencia o se es un cómplice pasivo de ella. Hasta el momento, a mi juicio, el gobierno no ha reaccionado y se está transformando en un cómplice por omisión, ¿ya? Hemos visto cómo en el Congreso, desde que asumió este nuevo gobierno, el ex ministro de las Express, el señor Giorgio Jackson, que ahora es ministro de Desarrollo Social, le puso urgencia a 5 proyectos de seguridad. Urgencia a 5 proyectos. No han presentado ni un proyecto en materia de seguridad, siendo que hoy día tenemos esta nueva realidad. Por lo tanto, acá la principal medida que hay que adoptar es que el gobierno reaccione, de una u otra forma, pero que reaccione y no siga perdiendo el tiempo, ¿ya?, en un tema que hoy día preocupa a la ciudadanía. ¿Qué acciones se necesitan para terminar con la delincuencia en Chile y a su vez prevenir brotes de delincuencia? Le preguntamos al diputado Fuenzalida cuál es su opinión al respecto. Bueno, como diputado de la República, nosotros nos hemos preocupado de este tema. Llevamos más de 3 meses insistiéndole al gobierno que hay que hacer frente a esta nueva realidad y tiene que reaccionar. Partimos primero solicitando una sesión secreta. Este martes podría definirse la realización de una sesión secreta solicitada por un grupo de parlamentarios respecto al Tren de Aragua. Partamos con esta sesión secreta porque para su realización 2/3 de los comités en la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso se necesita para precisamente respaldar esta sesión secreta solicitada por más de 60 parlamentarios para recibir información respecto a este supuesto avance del Tren de Aragua en Chile. La sesión busca convocar a la ministra del Interior, Isquia Siches, a los jefes de las policías y al director del Servicio de Impuestos Internos, entre otras autoridades, y en el fondo lo que busca hacer es recopilar información respecto a este avance de esta banda criminal en el país y ver cómo se puede aportar desde el ámbito legislativo para frenar de alguna forma no solo a esta banda en particular, sino el crimen organizado en general. Y según el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, quien ha sido uno de los más activos en solicitar esta sesión secreta, este martes debería discutirse este tema en la reunión de comités, por lo que debería haber novedades respecto a su posible aprobación y por ende su realización. Además, el parlamentario aseguró que inicialmente hay buena disposición de gran parte de las bancadas que esta sesión secreta se lleve a cabo finalmente, y aseguró también que va a solicitar precisamente que este martes se pueda discutir este tema. Escuchemos. Esperamos que se vote a partir del día martes, donde necesitamos que esta sesión sea aprobada por los 2/3 de los comités, y creo que existe la voluntad de todas las bancadas, de todos los comités, de llevar adelante esta sesión secreta y por lo tanto se apruebe por más de los 2/3. Es importante. Una sesión secreta que lamentablemente
por oposición de los diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista y del Partido Socialista, no se pudo llevar a cabo, sino que se hizo pública, por lo tanto perdió un poco el sentido, porque al ser secreta lo que se buscaba era poder entregar información y conocer información que es un poquito más delicada y por lo tanto no puede ser expuesta públicamente, ¿ya? Al final del día, al ser una sesión abierta, hasta los miembros de los carteles iban a poder ver lo que hacíamos o lo que no hacíamos. Hemos presentado bastantes propuestas a la moneda, hemos ido 5 veces a presentar una carta al presidente de la República, hemos hablado con el subsecretario Monsalve, ofreciéndole, ¿no es cierto?, la colaboración y las propuestas. Lo mismo con la ex ministra Isquia Siches, e incluso yo personalmente se lo he planteado al presidente de la República. Y nuestra propuesta es bastante completa. Por un lado, necesitamos una agenda corta en materia legislativa, donde podamos reformular lo que es nuestro proceso penal, el procedimiento penal, que hoy día la verdad es que deja bastante atado de manos a nuestros fiscales. También hay que actualizar y modernizar el Código Penal porque, como te decía al principio, tenemos delitos que hemos importado y que no están considerados en nuestra legislación. Por ejemplo, este famoso delito de la extorsión no está tipificado en el Código Penal, no está descrito, ¿ya? Lo único que existe es el delito de amenazas, que tiene una pena irrisoria, son 60 días de presidio y una multa, frente a una situación que es bastante complicada, porque cuando te amenazan para pedirte algo a cambio, diciendo que van a secuestrar a tu hijo o van a hacerle un daño a tu hijo o tu hija, genera un tema psicológico y un miedo bastante potente, y no tenemos un tipo penal que sancione esa conducta. Lo mismo con el sicariato, ¿ya? El tráfico de personas también está bastante débil. Ni siquiera tenemos una norma que describa penalmente lo que es el crimen organizado, ¿ya? Que el crimen organizado es algo mucho más grande de lo que uno piensa, ¿ya? Y hoy día se ocupa una figura de la asociación ilícita. Tenemos que generar una agenda modernizadora desde el punto de vista legal también de las atribuciones y herramientas con las que cuentan los fiscales. Las escuchas telefónicas son tecnologías que ya quedaron en el pasado, que sirven, pero quedaron en el pasado. Se requieren nuevas técnicas investigativas y eso se lo hicimos saber también al presidente. También tenemos que mejorar la protección de nuestras policías y de nuestros gendarmes, tanto respecto de ellos como de sus familias, frente a atentados, frente a amenazas, frente a distintos hechos delictuales que los puedan, ¿ya? Afectar a ellos. Sin ir más lejos, lo que tú hablas con los gendarmes en que los recintos penitenciarios, el cuchillo es un pan de cada día, y los tribunales de justicia, la verdad es que los juzgados de garantía específicamente, al final, por lo menos acá en la región, como que han entendido que es algo común. Entonces el gendarme dice, bueno, ¿cómo protejo yo a la sociedad dentro de mis obligaciones si el mismo sistema no me protege a mí? Entonces creo que hay que tener una agenda legislativa potente que modernice y adecúe nuestra legislación a esta nueva realidad. Pero también esto tiene que ir acompañado de recursos económicos, ¿ya? Porque si no, lo que escribamos en el papel va a ser inoficioso. Y nosotros hemos planteado, y se lo hemos planteado personalmente al presidente de la República, el uso del 2% constitucional, que es esa facultad que tiene el presidente de la República de decir, oye, del presupuesto de la nación, yo voy a pescar el 2% y lo voy a ocupar en esto. Están las causales, está el fundamento, y ahí podría ocupar una buena cantidad que se podría inyectar en distintos ámbitos. Primero, en el tema de las nuevas técnicas investigativas, inyectar recursos a los municipios de manera de recuperar espacios públicos que hoy día están perdidos, generar, ¿no es cierto?, estas oficinas de seguridad ciudadana con capacitaciones, con mayor personal que puedan colaborar con nuestras policías. Acá estamos en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo, una comuna de 117.000 habitantes, donde su alcalde se ha preocupado del tema de la seguridad, pero nunca suficiente. Y por eso hemos venido a conocer la sala de cámaras que tiene este municipio, donde hoy día se está controlando la delincuencia. Pero como dijimos, nunca es suficiente. El crimen organizado, esta delincuencia más violenta y la migración ilegal, hoy día requieren de más esfuerzo. Y por eso estamos solicitando
que del 2% constitucional se puedan asignar recursos a los municipios para recuperar espacios, para reemplazar luminarias y obviamente para completar los sistemas de cámaras que ellos tienen. Ahí pueden ver, todo se controla para que se disminuya la delincuencia. También, por ejemplo, una cosa tan simple como es la reposición de luminarias, reposición y ampliación de luminarias, que todos sabemos que hoy día si se quema una ampolleta, un foco de una población, pueden pasar meses sin que se cambien, ¿ya? Y esa es una problemática que hoy día existe en nuestro municipio. A las policías, a los gendarmes, mayores elementos tecnológicos, la incorporación de cámaras biométricas, drones, aviones no tripulados para vigilar nuestras fronteras, la adquisición de escáner para aduana, ¿ya? De manera de ver qué es lo que está entrando y no que aduana se dedique solo a aplicar los impuestos, ¿no es cierto?, por la importación de productos, que se ha dado, ojo, se ha dado. O sea, una vez encontraron un cargamento ilegal de cigarrillos y aduana lo que hizo fue aplicarle los impuestos a ese cargamento y no castigar o sancionar ese hecho que forma parte de este crimen organizado, cuyo uno de sus giros es justamente lo que es el contrabando. También hay que mejorar la situación de nuestras policías, tanto respecto del aspecto laboral, sino que también del aspecto de los salarios. Vimos cómo este año ya se han ido más de 800 carabineros, ¿ya?, donde han anticipado su baja, ¿ya?, generando obviamente un problema en lo que es la seguridad pública. También tenemos que dotarlos de helicópteros, de vehículos, de chalecos antibalas, etc. Lo mismo con respecto a los gendarmes y PDI. Entonces hay que meter recursos y esos recursos hoy día están disponibles a través del 2% constitucional. Como te decía al principio, así como a Piñera le tocó la pandemia y ocupó el 2%, ¿ya?, para la adquisición de ventiladores mecánicos, arriendo de espacios públicos o para poner estos hospitales de campaña, ¿ya?, camas de urgencia crítica, etcétera. Bueno, al presidente Boric le toca esto. Entonces yo creo que por ahí va la solución, que en resumen es la agenda corta legislativa y recursos para que esa agenda legislativa no sea inoficiosa. Aunque en Chile la situación de seguridad ciudadana es la mejor de América Latina, existe en Chile un ambiente de inseguridad provocado por el aumento de los delitos en nuestro país. Es deber de las autoridades generar políticas públicas que vayan contra los delitos y sobre todo hacia la prevención de ellos. Muchas gracias por preferirnos. Nos vemos en un próximo programa con más temas de actualidad y contingencia. Te entregamos la información que más te interesaba. Ahora la decisión está en tus manos. Úsala sabiamente y vuelva a escuchar Nexo Podcasting en nuestras redes de Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Hasta pronto.